1977, Atari lanzó el Atari 2600 y creó la industria de los videojuegos domésticos. En 1980, Atari era la empresa de más rápido crecimiento en la historia de los Estados Unidos. Hasta ese momento, pasó de $100 millones en ventas en 3 años de crecimiento que no tenían precedente en ninguna industria anterior. En 1982, la empresa era responsable del 80% de todos los videojuegos vendidos en el mundo. Más de 10 millones de consolas Atari 2600 estaban instaladas en hogares americanos. Era la primera plataforma de entretenimiento en el hogar que no era la televisión ni el disco de vinilo. Era algo nuevo, software de entretenimiento interactivo para el consumidor doméstico. Un año después, en 1983, la industria de los videojuegos colapsó completamente. Las ventas cayeron de $3.000 millones en 1982 a 100 millones en 1985. Una reducción del 97% en 3 años. Atari perdió $500 millones. Los almacenes estaban llenos de cartuchos que nadie compraba. La empresa fue desmembrada y vendida por partes. El fundador de Atari, Nolan Bushnell, uno de los pioneros más importantes de la industria tecnológica americana, había sido expulsado de su propia empresa años antes por los inversores que habían comprado el control. La historia de Atari es la historia de cómo se crea una industria, cómo se destruye por no controlar su propia plataforma y por qué las lecciones de ese fracaso todavía definen cómo se construyen los negocios de videojuegos hoy. Nolan Bushnell fundó Atari en 1972 después de haber creado Pong, el primer videojuego comercialmente exitoso de la historia. Pong era una versión electrónica del ping-pong que Bushnell había construido con su socio Ted Dabney. Las máquinas de Pong que instalaron en bares y recreativos se llenaban de monedas hasta el punto de averiarse, no por defectos mecánicos, sino porque los recipientes de monedas se desbordaban. Era la primera señal de que los videojuegos tenían un potencial comercial que nadie había cuantificado todavía. Bushnell era un emprendedor con visión técnica y comercial excepcional. Entendió antes que nadie que los videojuegos iban a migrar del recreativo al hogar y que esa migración iba a ser masiva. El Atari 2600, lanzado en 1977, era el producto que Bushnell había concebido, una consola doméstica con cartuchos intercambiables que permitía jugar a múltiples juegos en el mismo hardware. Era un modelo de negocio que tomaba prestado el concepto de las hojas de afeitar y las cuchillas de afeitar. Vendes el hardware a un precio razonable y generas los beneficios en el software. El problema para Bushnell era que Atari necesitaba capital para fabricar el Atari 2600. En 1976, vendió Atari a Warner Communications por $28 millones. Era el precio del capital necesario para llevar la consola doméstica al mercado masivo. A cambio, Bushnell cedió el control de la empresa que había fundado. La relación entre Nolan Bushnell y la dirección de Warner Communications fue deteriorándose desde el principio. Bushnell era un fundador de la cultura del garaje californiano, informal, creativo, dispuesto a apostar por ideas que no eran seguras. Los ejecutivos de Warner eran corporativos, orientados a los procesos, enfocados en la gestión de riesgos. Las diferencias culturales eran fundamentales. En 1978, Bushnell fue forzado a abandonar la empresa que había fundado. Tenía 34 años. Tenía $28 millones de la venta y había perdido el control de lo que iba a convertirse en el mayor negocio del entretenimiento doméstico de la siguiente década. Ray Kassar, el ejecutivo de Warner que reemplazó a Bushnell como CEO de Atari, era exactamente el tipo de ejecutivo corporativo que Bushnell no era. Kassar venía de Burlington Industries, una empresa textil. No tenía experiencia en tecnología ni en videojuegos. Su ventaja era su capacidad para construir las estructuras organizativas y comerciales necesarias para escalar el negocio de Atari de decenas de millones a miles de millones de dólares. Bajo la dirección de Kassar, Atari construyó la organización comercial y de marketing que convirtió el Atari 2600 en el producto de consumo de más rápido crecimiento de la historia americana. El crecimiento fue real, los números fueron reales. Y también fue real el sistema de gestión que iba a destruir la empresa cuando el mercado cambiara. El problema estructural fundamental de Atari bajo Warner era su relación con los desarrolladores de videojuegos. Atari tenía un equipo interno de desarrolladores de juegos que eran responsables de crear los títulos para la plataforma. Estos desarrolladores, algunos de los más creativos y talentosos de la industria emergente, no recibían crédito público por los juegos que diseñaban. Los cartuchos de Atari no ponían el nombre del desarrollador. Desde la perspectiva de Warner, los desarrolladores eran empleados de la empresa.
Sus creaciones eran propiedad de la empresa, y darles crédito público solo los haría más valiosos para los competidores. La política se aplicó con una rigidez que generó resentimiento acumulado. En 1979, 4 de los mejores desarrolladores de Atari, David Crane, Alan Miller, Bob Whitehead y Larry Kaplan, solicitaron a Ray Kassar que reconociera su contribución en los cartuchos y que les diera participación en los royalties de los juegos que habían creado. Kassar rechazó la solicitud. Los 4 desarrolladores abandonaron Atari y fundaron Activision. Era la primera empresa de desarrollo de videojuegos independiente de la historia. El modelo de negocio de Activision era simple: contratar a los mejores desarrolladores, darles crédito y royalties, y crear juegos para plataformas de otros fabricantes. Atari demandó a Activision, argumentando que crear software para la plataforma Atari sin autorización era ilegal. Los tribunales fallaron en contra de Atari. Activision tenía derecho a crear juegos para la plataforma. La compuerta estaba abierta. La derrota legal de Atari contra Activision tuvo consecuencias que fueron más allá de permitir que Activision siguiera operando. Estableció que cualquier empresa podía crear software para la plataforma Atari sin necesidad de autorización ni pago de royalties a Atari. Era la consecuencia inevitable de haber construido una plataforma abierta sin mecanismos de control técnico que requirieran licencia para funcionar. Atari había diseñado el Atari 2600 como hardware sin encriptación. Cualquier programador que entendiera las especificaciones técnicas de la consola podía crear un cartucho que funcionara en ella. La decisión de diseñar el hardware de esa manera había sido pragmática en 1977. Simplificaba el diseño, reducía los costes de fabricación y eliminaba las barreras técnicas para los propios desarrolladores internos de Atari. No se anticipó el mundo en que los desarrolladores externos querrían crear software sin autorización y sin royalties. Después de la derrota legal contra Activision, cientos de empresas entraron en el mercado de software para Atari II. El número de títulos disponibles para la consola explotó. En 1982 había más de 800 juegos disponibles para el Atari II. La cantidad de contenido era, aparentemente, una ventaja para los consumidores. En realidad, era el principio del colapso, porque de esos 800 juegos, la mayoría eran de una calidad que los consumidores calificarían de inaceptable después de haberlos comprado y probado en casa. El año 1982 marcó el punto de inflexión. Atari firmó 2 licencias que, en lugar de reforzar su posición, aceleraron su destrucción. La primera fue la licencia para publicar Pac-Man en el Atari II. Pac-Man era el juego más popular de los recreativos en ese momento, y Atari pagó $25 millones por los derechos exclusivos para la versión doméstica. El problema era que el Atari 2600 no tenía el hardware para reproducir fielmente la experiencia de los recreativos de Pac-Man. El juego resultante era técnicamente inferior al original de recreativo, de formas que eran evidentes para cualquiera que hubiera jugado la versión original. Los consumidores compraron 12 millones de cartuchos de Pac-Man, impulsados por las expectativas que Atari había creado en la campaña de marketing. Cuando lo jugaron en casa y compararon la experiencia con el recreativo, muchos pidieron la devolución. La segunda licencia fue la de E.T., la película de Steven Spielberg. Atari pagó $25 millones por los derechos y contrató a un desarrollador, Howard Scott Warshaw, con solo 5 semanas y media para crear el juego, porque Atari quería tenerlo en las tiendas para Navidad de 1000. El resultado fue un juego confuso y frustrante, que los consumidores y la crítica consideraron unánimemente uno de los peores videojuegos de la historia. Se fabricaron 5 millones de cartuchos. Las devoluciones fueron masivas. El colapso del mercado de videojuegos en 1983 fue más que la suma de los fracasos individuales de Pac-Man y E.T. Era el resultado acumulado de años en que el mercado había sido inundado con productos de baja calidad por cientos de desarrolladores que habían entrado sin barreras de calidad ni control editorial. Los consumidores habían aprendido a desconfiar del software empaquetado para el Atari 2000. No había forma de saber desde la caja si un juego iba a ser bueno o malo. La mayoría eran malos. La experiencia de comprar un cartucho que resultaba ser decepcionante se había repetido suficientes veces como para que los consumidores dejaran de arriesgarse. Las ventas en la temporada de Navidad de 1982 fueron significativamente inferiores a las proyecciones. En 1983, los minoristas comenzaron a devolver inventario masivamente a los distribuidores. Las tiendas que habían comprado millones de cartuchos a precios de mercado los estaban vendiendo con descuentos del 70, 80, 90% para liberar espacio en los almacenes.
La caída de precios aceleró la percepción de que el mercado había perdido valor. Los cartuchos que habían costado $30 se vendían por $1 o $2 en los estantes de liquidación. Ese precio de liquidación se convirtió en el precio de referencia en la mente del consumidor. La industria, que había generado $3.000 millones en 1982, generó 100 millones en 1000. La destrucción fue casi total. En septiembre de 1983, Atari organizó lo que se convertiría en uno de los eventos más simbólicos de la historia corporativa tecnológica, el entierro de millones de cartuchos no vendidos en un vertedero del desierto de Nuevo México, en la ciudad de Alamogordo. Los camiones llegaron durante la noche. Las excavadoras cavaron las zanjas. Los cartuchos devueltos por los minoristas o no vendidos fueron aplastados con apisonadoras y enterrados en el desierto. Había una capa de cemento encima para dificultar la recuperación. Atari nunca confirmó oficialmente el número exacto de cartuchos enterrados, y durante décadas el evento fue tratado como una leyenda urbana de la industria tecnológica. En 2014, una excavación arqueológica organizada por un productor de documentales en Alamogordo encontró los cartuchos enterrados. Eran reales. La leyenda era verdad. Los cartuchos de E.T. y Pac-Man estaban allí, junto con otros títulos. El entierro de Alamogordo se convirtió en el símbolo físico del colapso de mil. Era el momento en que una empresa con miles de millones en la imagen de las excavadoras aplastando cartuchos era la imagen perfecta de cómo se destruye valor cuando se pierde el control de una plataforma. Warner Communications vendió Atari en 1984 después de que las pérdidas alcanzaran los $500 millones. La empresa fue vendida a Jack Tramiel, el fundador de Commodore, por $50 millones, menos del 2% del valor que había tenido en su apogeo. Tramiel intentó reestructurar la empresa durante años con resultados limitados. Atari seguía teniendo reconocimiento de marca, ingenieros con talento y tecnología que en algunos casos era genuinamente avanzada. Las computadoras personales de Atari, el Atari 800 y más tarde el Atari ST, tenían capacidades de sonido y gráficos que superaban a los PCs de IBM de la misma época. Pero el mercado de videojuegos había cambiado fundamentalmente. Antes de 85, Nintendo lanzó el Nintendo Entertainment System en Estados Unidos con un mecanismo de control que Atari no había implementado en la plataforma original. Un sistema de licencias que requería que todos los desarrolladores de terceros obtuvieran autorización de Nintendo y pagaran royalties por cada cartucho fabricado. Nintendo había aprendido la lección de la plataforma abierta que había destruido Atari. No iba a permitir que su plataforma se inundara de software de baja calidad que destruyera la confianza de los consumidores. El cartucho de Nintendo incluía un chip de seguridad que bloqueaba los cartuchos no autorizados. Era la solución técnica al problema que Atari había ignorado. El sistema de licencias de Nintendo funcionó con una precisión que redefinió la industria. Nintendo cobraba royalties a los desarrolladores de terceros, limitaba el número de títulos que cada desarrollador podía lanzar al año, que establecía estándares de calidad para los juegos que querían obtener la licencia, y mantenía la exclusividad de los grandes títulos en su plataforma. Era control total sobre el ecosistema de software, implementado técnicamente a través del chip de seguridad y legalmente a través de los contratos de licencia. El resultado fue una plataforma que los consumidores podían confiar si tenía el sello de Nintendo. El juego había pasado unos estándares mínimos de calidad. La promesa de calidad mínima era exactamente lo que el mercado americano necesitaba después de los años de basura que habían destruido la confianza en el Atari 2000. Nintendo resucitó la industria de los videojuegos en América, aplicando las lecciones contrarias a las que Atari había implementado. Donde Atari tenía plataforma abierta, Nintendo tenía control estricto. Donde Atari no diferenciaba entre software bueno y malo, Nintendo establecía estándares. Donde Atari cedía el beneficio de los juegos de terceros a los desarrolladores, Nintendo capturaba una parte significativa de ese beneficio a través de los royalties. El modelo de Nintendo no era solo mejor para Nintendo, era mejor para la industria en su conjunto, porque protegía la experiencia del consumidor, que era el fundamento de todo lo demás. La herencia del modelo de Atari se proyecta sobre toda la industria del entretenimiento digital posterior. Cada plataforma de distribución de software que vino después tuvo que resolver el mismo problema que Atari no resolvió: cómo mantener suficiente apertura para atraer a los desarrolladores mientras mantiene suficiente control para proteger la calidad que los consumidores esperan. Apple, App Store, Google Play, Steam, PlayStation Store, Xbox Marketplace, todos son sistemas de control editorial que existen en parte,
porque el fracaso de Atari demostró las consecuencias de no tenerlos. Apple, especialmente, es el ejemplo más explícito de la lección de Atari aplicada con rigor extremo. El jardín amurallado de Apple, que ha generado controversia regulatoria y legal en todo el mundo, existe precisamente para evitar que la App Store se convierta en el equivalente del Atari 2662, una plataforma inundada de software de baja calidad que destruye la confianza del consumidor. Cuando los reguladores europeos forzaron a Apple a abrir el iOS a tiendas de aplicaciones de terceros, las advertencias de Apple sobre el riesgo para la calidad y la seguridad de la plataforma eran, en términos de modelo de negocio, exactamente el argumento de Nintendo contra Atari. El debate sobre cuánto control debe tener el fabricante de la plataforma sobre el software que corre en ella tiene 40 años de historia, que empiezan en 1983 en los almacenes llenos de cartuchos de Atari. Atari también ilustra el problema de la velocidad de crecimiento que supera la capacidad de control de calidad. En el periodo 1979-1982, Atari crecía tan rápido que los mecanismos de control no podían mantenerse al ritmo. Los incentivos de corto plazo empujaban hacia la maximización de ventas en la temporada de Navidad actual, no hacia la preservación de la salud del ecosistema en el largo plazo. La decisión de lanzar el juego de siempre con solo 5 semanas y media de desarrollo es el ejemplo más extremo de esa lógica. El mercado de Navidad era tan grande que la empresa estaba dispuesta a sacrificar la calidad del producto para capturar la ventana comercial. Era racional en el horizonte de un trimestre, era suicida en el horizonte de 2 años. Las empresas tecnológicas han repetido variaciones de ese error en múltiples industrias y en múltiples décadas posteriores. El problema de agencia es estructural. Los ejecutivos que toman la decisión de sacrificar calidad por velocidad de lanzamiento capturan el beneficio del trimestre bueno y no están presentes. Cuando la pérdida de confianza del consumidor se materializa en el desplome de ventas, los sistemas de incentivos que crean ese problema siguen siendo comunes. Las consecuencias siguen siendo las mismas que Atari demostró en 1983. Cuando los consumidores dejan de confiar en una plataforma, no la recuperan gradualmente. La pierden completamente. Nolan Bushnell, el fundador expulsado de Atari en con los 28 millones de dólares de la venta de Atari, había fundado varias empresas, incluyendo Chuck E. Cheese, la cadena de restaurantes de entretenimiento infantil. Bushnell siguió siendo uno de los emprendedores más activos de Silicon Valley durante las décadas siguientes, fundando más de 20 empresas en diferentes sectores tecnológicos. Cuando se le pregunta sobre la venta de Atari a Warner en 1976 y el posterior colapso de la empresa, Bushnell reconoce la contradicción. Necesitaba el capital de Warner para escalar el negocio, pero el capital de Warner vino con una cultura corporativa que no supo preservar lo que hacía Atari innovadora. Es el dilema del fundador en el momento en que la empresa necesita capital externo para crecer. El capital externo tiene expectativas de retorno que no siempre son compatibles con los procesos que generaron el crecimiento original. En el caso de Atari, los ejecutivos corporativos de Warner construyeron con eficacia la máquina comercial que escaló las ventas del Atari y con la misma eficacia eliminaron la cultura de control de calidad y respeto por los desarrolladores que habría podido evitar el colapso de El resultado final fue que las decisiones correctas de corto plazo produjeron el desastre de largo plazo. El nombre Atari sobrevivió a la empresa original en múltiples formas durante las décadas siguientes. La marca fue comprada y revendida múltiples veces. Diferentes propietarios intentaron resucitar la franquicia con distintos productos y con distintos grados de éxito, todos limitados. El Atari de hoy es una empresa pequeña que produce juegos para plataformas digitales y tiene planes recurrentes de lanzar una nueva consola que nunca acaban de materializarse completamente. El nombre tiene valor de nostalgia para una generación que creció con el Atari 2, pero ese valor de nostalgia no se ha traducido en un negocio sostenible de escala comparable al original. La tecnología fundamental que Atari desarrolló, la idea del procesador central con software intercambiable en cartuchos, fue el modelo que Nintendo, Sega, Sony y Microsoft adoptaron y perfeccionaron en las consolas que vinieron después. Los fabricantes de consolas posteriores construyeron sobre la arquitectura conceptual que Atari había inventado, añadiendo los sistemas de control que Atari había omitido. El mercado global de videojuegos vale hoy más de 200.000 millones de dólares anuales. Es la industria de entretenimiento más grande del mundo, mayor que el cine y la música combinados. Atari creó esa industria. No pudo beneficiarse de lo que creó porque no supo controlar lo que había construido.
Lecciones del caso Atari. Primera lección. Una plataforma sin control de calidad destruye la confianza del consumidor más rápido de lo que la construyó. Atari tardó 5 años en convencer a los consumidores de que los videojuegos domésticos valían la pena. Tardó 2 años en destruir esa confianza con un mercado inundado de software deficiente. Recuperar la confianza de un consumidor que ha sido defraudado repetidamente es mucho más difícil que construirla desde cero. Segunda lección. El control sobre la plataforma es más valioso que la apertura a corto plazo. Atari eligió la plataforma abierta por razones técnicas y comerciales que tenían sentido en Nintendo eligió la plataforma cerrada y controlada aplicando las lecciones del fracaso de Atari. La diferencia en resultados fue la diferencia entre el colapso y la construcción de un negocio que sigue siendo relevante décadas después. Tercera lección. Los desarrolladores talentosos son activos estratégicos que no se retienen únicamente con salarios. Cuando los mejores desarrolladores de Atari pidieron reconocimiento y participación en los beneficios de su trabajo y fueron rechazados, fundaron Activision y rompieron el control que Atari tenía sobre su propio ecosistema de software. El talento creativo tiene alternativas cuando no es reconocido. Cuarta lección. La velocidad de lanzamiento al mercado es irrelevante si el producto destruye la confianza del consumidor. Lanzar el juego de ET en Navidad con 5 semanas de desarrollo capturó la ventana comercial y destruyó la credibilidad de la plataforma simultáneamente. El segundo efecto fue mucho más duradero que el primero. Quinta lección. El fundador expulsado suele ver con más claridad las consecuencias de los errores que cometió la empresa que lo expulsó. Nolan Bushnell fue expulsado en 1978 y observó el colapso de 1900. Las lecciones del caso Atari que los ejecutivos corporativos de Warner no supieron aplicar las incorporó Nintendo con precisión quirúrgica en el diseño del NES. Atari inventó la industria de los videojuegos y no supo controlar lo que había creado. Nintendo llegó después, observó el fracaso y construyó la misma industria con los controles que Atari había omitido. Es una de las lecciones más claras de la historia empresarial tecnológica. El que inventa una industria no siempre es el que la domina. En el próximo episodio, analizaremos el caso de Segway. En 2001, Dean Kamen presentó su invento con la promesa de que cambiaría la forma en que la gente se mueve por las ciudades. Steve Jobs dijo que sería más grande que el ordenador personal. John Doerr, uno de los inversores de capital riesgo más exitosos de Silicon Valley, dijo que sería la empresa que llegara a $100 millones en ventas más rápido en la historia. Vendieron 82 unidades el primer año. La historia del producto que tuvo el mejor marketing previo al lanzamiento de la historia y que resultó ser un producto para el que no existía el escado prometido.